Buen día, mi nombre es Luis Fernando Hernández Luna, soy del grupo ITA 59. A continuación les voy a mostrar la tarea número 9 de la materia de instrumentación virtual, la cual trata de control de flujo. Tenemos que especificar diferentes funciones o estructuras. En este caso, primero la función select. Esta función devuelve el valor cableado a la entrada T o a la entrada F según el valor de S. En este caso, T se refiere a true o verdadero y la entrada F a false o falso. La entrada S es el dato que va entrando. Si es verdadero, esta función devuelve al valor conectado T, y si es falso, esta función devuelve al valor conectado F. Y aquí tenemos la función. En este caso, por aquí va a entrar el dato. Si es verdadero, se va a mandar a la patita T, al cableado T, y va a salir por acá el especifique de verdadero. Y si es falso, va a entrar por acá y va a salir por acá. Aquí está el diagrama de flujo que explica lo mismo, si es falso o si es verdadero. Tenemos la estructura case. Una estructura case, que se muestra a continuación, contiene dos o más subdiagramas o casos. En este caso aquí tenemos la estructura case. Tenemos el selector de casos, que es como un signo de interrogación. La etiqueta de selección, que está acá, que puede ser true, false o diferentes casos en este caso. Y en medio iría el subdiagrama, o la función que queramos que haga. Solo un subdiagrama es visible a la vez y la estructura ejecuta un solo caso a la vez. Un valor de entrada determina qué subdiagrama se ejecuta. La etiqueta de selector en la parte superior de la estructura de casos se encuentra. Muestra a continuación, contiene el nombre del valor del selector que corresponde al caso en el centro y flechas de aumento y decremento a cada lado para irse hacia un lado verdadero o falso, o irse al primer caso, al segundo caso, al tercero, a los que ya has puesto. Y pues su icono es este. El selector de casos. Conecte un valor de entrada o selector a la terminal de selector que se muestra a continuación para determinar qué caso se ejecuta. Como se ha dicho, que es el signo de interrogación. Ahí vas a conectar la entrada y especificar qué caso quieres que se ejecute. Debe conectar un valor entero, booleano, cadena o enumerado al terminal selector. Si el tipo de datos del terminal selector es booleano, la estructura tiene un caso verdadero o falso. Y si es un valor de tipo entero, de cadena o enumerado, la estructura puede tener cualquier número de casos. Y aquí tenemos el diagrama de flujo que muestra lo mismo, la entrada de datos, el selector de casos. En este caso aquí va a decidir si es hacia el caso 1, caso 2, caso 3 o caso 4, etc. Y por último, pues, el fin. Y aquí abajito tenemos el diagrama de estados, que es lo mismo pero en forma de diagrama de estados. Inicio, entrada de datos, selector de casos, identifica a qué caso pertenece y por último el fin. Tenemos la estructura secuencia. Cuando uno o más subdiagramas o fotogramas se ejecutan secuencialmente, se utiliza esta estructura flat sequence para asegurarse de que un subdiagrama se ejecute antes o después de otro subdiagrama. Es simplemente una estructura con marcos, donde cada marco ejecuta un orden. Aquí podemos ver la estructura. Aquí está el orden. Primero va a ser de izquierda a derecha. Va a ser el subdiagrama 1, subdiagrama 2 y subdiagrama 3. Se van a ejecutar en orden. Y aquí tenemos el subdiagrama de flujo correspondiente y su diagrama de estados también correspondiente, que indican lo mismo. Y por último tenemos la máquina de estados. La máquina de estados se define precisamente como una máquina de estados finitos, consta de un conjunto de estados y una función de transición que se asigna al siguiente estado. Depende de una entrada de datos, sea booleana, numérica, opera con ellos y devuelve una salida. Si queremos hacer esto en LabVIEW, ocupamos un while loop, una estructura, shift register, un código de funcionalidad y un código de transición. En este caso, aquí se muestra igual el diagrama en LabVIEW de todo lo que se usa, y de esta manera se genera la máquina de estados. Gracias.